Dentro de la misma materia de la entidad de donde vivo, veremos un acontecimiento muy importante para nuestro país, como lo fue la batalla del 5 de mayo de 1862 en las afueras de la ciudad de Puebla. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver con nuestro estado? Ya que durante el desarrollo de esta batalla también hubo soldados guanajuatenses que fueron a la ciudad de Puebla a combatir contra el ejército invasor. Benito Juárez era presidente de la República. He aquí algunos motivos por, por los cuales Francia invadió nuestro país. México tenía deudas con otros países, pero no tenía dinero. Así que el presidente Benito Juárez ordenó que se dejara de pagar. Algunos países llegaron a un acuerdo con México, pero Francia decidió invadir. O sea, esos países a los que se les debía dinero eran Francia, España e Inglaterra. Se llegó a un acuerdo con esos países, pero Francia no aceptó. ¿Cómo se desarrolló este importante acontecimiento? La batalla de Puebla fue un combate librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando del general Ignacio Zaragoza y del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille, conocido como Conde de Lorenzes, durante la Segunda Intervención Francesa de México, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados y respetados de su época, que era el ejército francés, que en aquella época era el ejército más poderoso del mundo. Inicio de la batalla. A las 5 a las 9:15 de la mañana del 5 de mayo, los franceses aparecieron en el horizonte, cruzando fuego con las guerrillas de la caballería que se batían en retirada, cuyos jinetes no se replegaron hasta que las líneas francesas estuvieron formadas y listas para avanzar. La batalla se inició en forma a las 11:15 de la mañana, anunciándose con un cañonazo desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiques de las campanas de la ciudad. La línea de batalla mexicana formó un ángulo que se extendió desde el Cerro de Guadalupe hasta un sitio conocido como Plaza de Román. Frente a las posiciones enemigas, el general Zaragoza dispuso que el general Lamadrid defendiera con las tropas potosinas y dos piezas de artillería el camino que conectaba a la ciudad con la garita de Amozoc. La derecha de la línea de batalla mexicana la cerró el general Porfirio Díaz, con la división de Oaxaca, auxiliado por los escuadrones de landeros de Toluca y Oaxaca. Significado de la batalla del 5 de mayo. Es una fecha importante en la historia de México, la conmemoración de la batalla de Puebla. Marca la primera vez que el ejército mexicano pudo derrotar a una potencia extranjera mejor preparada, en este caso los franceses. La batalla tuvo lugar en la actual ciudad de Puebla, de Zaragoza, el 5 de mayo de 1862, entre los ejércitos de México y Francia. ¿Qué personajes intervinieron en este importante acontecimiento? Obviamente, el presidente Benito Juárez, que en ese entonces era presidente de México, los generales Miguel Negrete, Porfirio Díaz, Antonio Álvarez, Felipe Berriozábal, el general Ignacio Zaragoza, el general Lamadrid, entre muchos otros. Otros generales mexicanos estaban listos para defender Pueblas. Ellos eran Ignacio Mejía, Miguel Negrete, Francisco Lamadrid y Porfirio Díaz. En total los mexicanos
juntaron 4.852 hombres. Estos son los antiguos fuertes de Loreto y Guadalupe, ubicados en las afueras de la actual ciudad de Puebla, que de hecho estos eran unas fortificaciones militares que sirvieron de base para proteger a la ciudad de la invasión extranjera. El general Zaragoza se preparó desde los fuertes de Loreto y Guadalupe. A las 11:15 de la mañana sonaron las campanas. Los mexicanos atacaron con cañonazos. Los franceses atacaron los fuertes de Loreto y Guadalupe, al principio con 4.000 soldados. El conde de Lorenzes, obviamente el general en jefe de las tropas francesas, ordenó varios ataques al fuerte de Guadalupe. Los mexicanos seguían defendiéndose bien. Más tarde una caballería mexicana entró en acción y cayó un fuerte aguacero, lo cual causó dificultades a los franceses. Un cañón en el fuerte de Loreto causó estragos a los franceses. O sea que en cierta forma el clima favoreció a los mexicanos. El problema no terminó con la batalla de Puebla. Los franceses volvieron con más hombres y mejores estrategias. Conforme ganaban terreno, obligaban al presidente Juárez a escapar para gobernar al país desde otras ciudades. Así, el presidente salió de la Ciudad de México. Triunfo, victoria ante la fuerza extranjera. Luego de la resonancia de cañones, rifles disparando y 1.000 soldados europeos caídos, el 5 de mayo del mismo año, los mexicanos salieron victoriosos de este combate, aunque posteriormente se impuso en el país a un monarca extranjero. Hoy día, la batalla de Puebla simboliza el valor de los mexicanos al defender la integridad nacional ante las fuerzas extranjeras. Conclusión. Los franceses querían cobrarles la deuda que tenían con los mexicanos, y por esa deuda se desató una batalla entre mexicanos y franceses, quien fue una importante victoria mexicana con resonancia global, o sea, a nivel mundial, pues venció en aquel entonces al ejército más experimentado, mejor preparado, mejor armado y disciplinado de la época. Y es por eso que en México se conmemora cada año el 5 de mayo. Y uno de los artífices de este gran acontecimiento para la victoria mexicana fue el general Ignacio Zaragoza, quien en ese entonces era ministro de guerra del presidente Juárez. Ya una vez obtenida la victoria sobre los extranjeros, en un telegrama que envió al presidente Juárez, le hizo saber con estas palabras el triunfo de los nuestros. El ejército francés se ha batido con mucha bizarría. Su general en jefe se ha portado con torpeza en su ataque. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Con estas palabras, ¿qué le daba a entender el general Zaragoza al presidente Juárez? Que México había doblegado al ejército francés. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias. Hasta pronto.